Al principio no lo ves. Cuando trabajas dentro de un equipo donde el director parece fuerte, decidido y es estratégico, muchas veces interpretas sus decisiones como liderazgo firme. Incluso puedes pensar que está protegiendo al equipo, pero con el tiempo empiezas a notar un patrón extraño. Las personas dejan de colaborar como antes. La comunicación se vuelve más fragmentada y de forma sutil. El propio líder empieza a fomentar esa división. Yo lo viví desde dentro, y cuando finalmente entendí lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde para ignorarlo. El primer indicio: información distribuida de forma desigual. Una de las primeras señales fue cómo se compartía la información. El director no comunicaba decisiones importantes al equipo completo al mismo tiempo. En lugar de eso, informaba primero a ciertas personas. Luego transmitía una versión ligeramente distinta a otros miembros y finalmente daba una explicación adaptada según a quién tenía delante. Eso generaba algo muy peligroso. Cada subgrupo tenía una percepción diferente de la realidad, y cuando las versiones no coinciden, las personas empiezan a desconfiar entre sí, no necesariamente del director, sino de sus propios compañeros. Esa es la primera etapa de la división estructural. La estrategia 1. Crear competencia interna. Con el tiempo, empezó a comparar públicamente el rendimiento de los miembros del equipo. Frases como, X está trabajando más rápido que el resto. Ojalá todos tuvieran la iniciativa de Gille. Aunque parecía un reconocimiento individual, el efecto real era distinto. Se generaba competencia constante. Las personas empezaban a trabajar no solo para cumplir objetivos, sino para destacar sobre sus compañeros. Y cuando el reconocimiento depende de superar al equipo, la colaboración pierde fuerza. La cooperación se convierte en rivalidad silenciosa. Y un equipo dividido es mucho más fácil de controlar. La estrategia 2. Recompensas diferenciadas. Otra táctica que observé fue la asignación desigual de oportunidades. Algunos miembros recibían proyectos visibles, acceso directo a decisiones importantes, mayor exposición ante la dirección superior. Otros quedaban relegados a tareas operativas menos estratégicas. No siempre se hacía por capacidad. Muchas veces dependía de lealtad percibida. Esto crea una jerarquía informal dentro del equipo. Un pequeño grupo se siente cercano al poder. El resto se siente excluido. Y cuando existen esos dos niveles internos, el director ya no necesita controlar directamente a todos, solo necesita mantener satisfecho al grupo más cercano. La estrategia 3. Fomentar conflictos indirectos. Algo aún más sutil fue cómo manejaba los desacuerdos. Cuando había una diferencia de opinión entre miembros del equipo, en lugar de mediar y buscar consenso, a veces reforzaba una postura frente a la otra sin facilitar diálogo directo. Eso intensificaba la tensión interna. Las personas empezaban a defender su posición con mayor intensidad, porque sentían que la dirección estaba tomando partido. Pero esa toma de partido no era siempre coherente. Dependía del contexto y del beneficio estratégico del momento. Eso mantiene a todos en incertidumbre, y la incertidumbre aumenta la dependencia hacia quien controla la información y la validación. El impacto psicológico en el equipo. Después de meses bajo ese modelo, el ambiente cambió profundamente. Las conversaciones dejaron de ser abiertas. Las personas evitaban compartir información sensible entre sí. Se empezó a medir cada comentario antes de decirlo, porque nadie quería que su opinión fuera usada en su contra en una comparación futura. Eso genera autocensura. Y cuando un equipo se autocensura, la innovación y la creatividad disminuyen significativamente. El miedo a ser interpretado como débil o como menos comprometido bloquea la participación auténtica. El objetivo real detrás de la división. Desde dentro pude entender algo clave. Dividir al equipo no siempre significa crear conflicto abierto. Muchas veces significa evitar que el equipo se consolide como bloque autónomo. Porque cuando un grupo se une, empieza a cuestionar decisiones colectivamente, analiza patrones de liderazgo y puede generar resistencia organizada. Pero cuando el equipo está fragmentado,
cada persona negocia individualmente su posición dentro del sistema. Y eso reduce el riesgo de oposición conjunta. En términos de poder organizacional, es una estrategia extremadamente efectiva. El momento donde quedó claro, hubo una reunión donde varios miembros expresaron preocupación por la falta de coordinación interna. En lugar de abordar el problema como un tema estructural, el director respondió diciendo, si hay diferencias de enfoque, cada uno debe enfocarse en su área y no preocuparse por lo que hacen los demás. Esa frase parecía razonable, pero en realidad reforzaba la fragmentación, porque evitaba construir una visión compartida. Y sin visión compartida, el equipo deja de funcionar como unidad. Consecuencias a largo plazo. Con el tiempo, la división empezó a generar efectos secundarios, pérdida de confianza entre compañeros, comunicación más lenta, duplicación de tareas, falta de alineación estratégica, decisiones contradictorias. Lo más irónico es que la productividad individual podía mantenerse alta, pero la eficiencia colectiva bajaba. Y cuando la colaboración disminuye, el potencial del equipo nunca se alcanza completamente. Reflexión profunda. No todos los líderes que dividen equipos lo hacen con intención maliciosa consciente. Algunos lo hacen porque creen que la competencia interna aumenta rendimiento. Otros porque temen perder control. Y algunos simplemente replican modelos de liderazgo que aprendieron en entornos similares. Pero el resultado final suele ser el mismo. Un ambiente donde la cooperación es reemplazada por fragmentación y donde la autoridad se mantiene a través de la división. El verdadero liderazgo no necesita separar personas para mantener poder. Necesita unirlas bajo objetivos comunes claros. Después de vivir esa dinámica desde dentro, entendí que la división dentro de un equipo no siempre aparece como un conflicto abierto. No siempre hay enfrentamientos visibles. No siempre hay discusiones fuertes o desacuerdos declarados. Muchas veces la división es silenciosa, es progresiva y es estratégica. Lo más peligroso es que al principio parece algo normal dentro de cualquier organización. Un director tiene derecho a delegar. Tiene derecho a asignar responsabilidades diferentes. Tiene derecho a organizar estructuras jerárquicas. Pero cuando esas diferencias empiezan a convertirse en barreras de comunicación, en privilegios informativos y en acceso desigual a oportunidades, entonces la estructura deja de funcionar como equipo y empieza a funcionar como grupos aislados que dependen directamente de la validación del líder. Y ahí cambia completamente la dinámica de poder. Cuando un equipo está unido, tiene capacidad de cuestionar decisiones, analizar riesgos y proponer mejoras colectivas. Pero cuando el equipo está fragmentado, cada persona negocia su posición de forma individual. Eso genera una relación mucho más vertical y dependiente. Y en ese contexto, el liderazgo se fortalece, pero la autonomía del equipo se debilita. Lo más interesante es que esta estrategia puede generar resultados a corto plazo. Porque al haber competencia interna, algunas personas trabajan más duro para destacar. Porque al existir diferenciación en oportunidades, algunos intentan demostrar mayor compromiso. Pero ese rendimiento está basado en presión y comparación constante, no en colaboración genuina. Y eso tiene un límite. Con el tiempo, las personas empiezan a sentirse vigiladas por sus propios compañeros. Empiezan a medir cada palabra. Empiezan a limitar la información que comparten. Y poco a poco, desaparece la confianza que es fundamental para cualquier equipo de alto rendimiento. Cuando la confianza se rompe, la eficiencia colectiva disminuye, aunque el esfuerzo individual siga siendo alto. Y muchas veces, la dirección no identifica este problema hasta que los resultados empiezan a deteriorarse visiblemente. Pero entonces ya es tarde. Porque reconstruir confianza dentro de un equipo fragmentado requiere mucho más tiempo y esfuerzo que construirla correctamente desde el principio. Esta experiencia me enseñó algo clave. El verdadero liderazgo no necesita dividir para gobernar.
necesita generar alineación y claridad para que el equipo funcione como una unidad autónoma capaz de tomar decisiones sin depender constantemente del control directo. Si la autoridad solo puede mantenerse mediante la separación estratégica de las personas, entonces esa autoridad está basada en dependencia, no en respeto ni en confianza. Y la diferencia entre esas dos formas de liderazgo es enorme. Al final, lo más importante que aprendí fue esto. Cuando empieces a notar que tu entorno laboral fomenta comparaciones excesivas, privilegios informativos y aislamiento entre compañeros, no lo ignores pensando que es algo natural. Observa el patrón, analiza las consecuencias y entiende que esas dinámicas no son casuales. Son mecanismos de poder organizacional que tienen efectos reales sobre la cultura y el rendimiento del equipo. Porque un equipo unido puede cuestionar. Un equipo dividido solo puede competir internamente. Y la diferencia entre esas dos realidades determina la estabilidad de cualquier organización a largo plazo. Bienvenido a Confesiones Corporativas.